deshacer de mí. Si nosotros vamos a estar juntos para siempre. ¿Y qué, prima? ¿Usted ya sabe qué hacer con todo ese billete? Porque esas tierras del abuelo valen mucha plata. Diga, prima, usted bañadita se ve chusca, ¿no? No, pare. ¡Suélteme, Marina! ¡Me va a hacer estrellar! Te van para una riqueza. Yo soy fotógrafo. ¿A quién me le parezco? ¿Ah? ¿Schwarzenegger o no? Mire, métase debajo de la mesa. ¿Yo qué culpa si yo no conozco el mar? Yo sé, pero trate de imaginárselo. Y no perdamos lo que hemos ganado, ¿bueno? La manito. Se la atiende don Juan. ¿Cuál don Juan, mija, si esto es mío? Don Juan está muerto. Pero ríanse que estamos de feria. Eso de recuperar su tierra está como complicado. ¡Ya le fue! ¡Mírese! ¡Papeles, mamá! ¡Papeles de la tierra, maricón! Por ejemplo, usted nunca me ha mirado a los ojos, Marina. ¿Sabe qué le falta, prima? Mirar con alegría. Yo no la puedo ver como cineasta. Y creo que ningún colombiano que la observe puede observarla con ojos de cineasta, sino con ojos de colombiano. Y básicamente porque es nuestra realidad palpante, palpitante, trágica. Muchas escenas me parecen una visión gringa de México. Claro que hay ese cine sobre Colombia, pues La Sierra, lo del mismo Víctor Gaviria, que no está tan referido a la violencia como a lo que es la pobreza y el ambiente lumpen de Medellín. Es gustador en algunos escenarios, a lo mejor tenga éxitos. Y debe de ser muy notable, va a tener muy buena propaganda en algunos sectores europeos y norteamericanos, pero como cine, pues para la historia del cine yo no la incluiría como tal, en la historia del cine colombiano. Este tipo de películas que pertenecen a una corriente del cine latinoamericano que trata de mostrar lo que pasa en América Latina, queda. Y como las obras de arte se valorizan con el tiempo. Yo quería hacer una película sobre lo que yo sentía viendo este país. Yo creo que uno de los graves problemas de una guerra tan prolongada como la que ha vivido Colombia es que la gente se insensibiliza con respecto y se acostumbra a lo que está pasando. Y no creo que sea una mirada ni de un lado ni del otro, es una mirada más emotiva. Digamos, yo lo veo más como con el corazón. Yo quisiera pues referirme a la sensación que yo siento. Yo soy de Córdoba. Cuando uno le dice a un colombiano común y corriente es que este departamento de Córdoba es una de las regiones más desiguales socialmente del planeta, no lo cree simplemente porque le parece normal, simplemente porque no ha conocido el planeta. El pueblo de Córdoba no es ese pueblo que se pintó ahí. Esa es una visión totalmente tremendista, muy dura, muy terrible de una escena real y de hechos reales que ocurrieron en Colombia, pero eso no es Colombia. Esa es una visión que vamos a tener que seguir sufriendo muchos años, yo creo, pero que también podrá ser reevaluada y discutida por otro tipo de cine como el que se está produciendo, que es también igualmente realista, que yo creo que muestra un país mucho más dinámico, en crecimiento, con una sociedad mucho más alegre, con una sociedad mucho más brillante, con historias de estudiantes, de historias de amor, historias de desengaño, historias incluso con elementos humorísticos. Si por ejemplo nos ubicáramos en 1940 en Alemania,
y quisiéramos hacer cine. Claro, pudiéramos tomar dos opciones, ¿cierto? Una es las historias de amor entre alemanes, que las debió haber, y muchísimas, de desengaños, de escritores, de poetas, de pintores. Pero en 1940 también hubiéramos podido hacer una película sobre los guetos. Claro, alguien hubiera aparecido a decir, no, pero ¿por qué los guetos? Esa es la cara mala de Alemania. Wagner. Bueno, resulta que hoy no tendría sentido nadie que hubiera hecho cine o escrito o pensado o actuado en Alemania si no es alrededor del gueto. Si no es alrededor de... Déjame terminar porque yo te he escuchado con calma. Si no es alrededor... Con mucho gusto. Me place. Si no es alrededor de un crimen contra la humanidad, que tiene un efecto, no es un sentimiento morboso, sino que si tú dibujas esa realidad en el arte, en la pintura, en la discusión, en la política, en el cine, tienes la garantía de que no se va a repetir. Creo que para muchos colombianos este mundo de la política lo conocería por primera vez, este mundo de la película lo conocería por primera vez viendo la película. Y además llegar a una conclusión como la de José Obdulio. Eso no existe, eso no es así. ¿Usted ve a José Obdulio, por ejemplo? No digamos pero que yo no quería... existe. Estoy diciendo que es una historia real, es decir, repetida 1000 veces. 1000 veces. Es un caso real, la familia que sale desplazada y que cuenta la película. Son cinco personas, algo así. Bueno, estamos hablando entonces de que ese caso ha sucedido 800.000 veces repetidas en el territorio colombiano. Si no nos parece eso de un dramatismo, claro, podemos ocultarlo. Sí. Peor aún, que no queremos José Obdulio, solucionar. de eso que está denunciando, que está revelando... Sí, hay que revelar que en Colombia hubo una locura particularmente marxista desde el año 49 que generó lo que se llamó la combinación de formas de lucha que incendió la tierra en Colombia. La realidad es que el marxismo en 1948 era bastante reducido en la sociedad colombiana. Hablas de una teoría que es la combinación de las formas de lucha. Eso es un invento colombiano y hace parte de la premodernidad política colombiana. Se lo inventaron los liberales y los conservadores. Cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, estaban combinando las formas de lucha, o al general Rafael Uribe Uribe. En Colombia hay una tradición, y voy a abandonar la palabra combinación de formas de lucha, por una tradición de sectarismo político violento, que se ve en tu película porque se va volviendo una cultura, la forma de manejar, la forma de comportarse en una discoteca, etcétera. Hace parte, digamos, de una cultura que a través de 2 siglos tiene que ver con un sectarismo político que no es porque haya diferencias políticas, porque en toda sociedad las hay, sino porque se ha construido la tesis durante 2 siglos que la diferencia política implica la eliminación del rival. ¿Qué sucedió entre 1985 y el año 2002, que es la última estadística? Es decir, 17 años apenas, ni siquiera un cuarto de siglo. Sucedió que la estadística en el 2002 indica que 10.000 colombianos poseen el 62% de la superficie cultivable en Colombia. Es decir, duplicaron su poder en la tierra en un tiempo de 17 años que no pudieron hacer en 3 siglos de feudalismo y 2 siglos de república. Es una maquinaria inmensa, sanguinolenta, sucia de sangre y cocaína. Yo creo que Colombia sufre un problema, y es que aquí hay yo siempre lo he sentido, hay 2 países. Un país que llamamos país formal, que es un país que vive en unas leyes, tenemos una constitución de las más avanzadas del mundo, pero por el otro lado un país real, que es bastante salvaje, donde matan a la gente todo el día,
donde profundamente intolerante. Nosotros hablamos de, por decir algo, libertades sindicales y matamos 70 o 50 sindicalistas al año. Y esa diferencia entre los dos países, de alguna manera, yo creo que es el motor de la violencia. El motor de la violencia está ahí. En la medida en que el país formal no se permee en el país real, en que la legalidad, esa legalidad que existe allá arriba, que ellos en el Congreso y en la presidencia todo el día hablan de ese país, pero realmente debajo de eso hay un país que es completamente diferente. Solamente en la medida en que descubramos nuestros propios fantasmas, que saquemos la ropa sucia un poquito y la lavemos entre todos y digamos, mierda, esto fue lo que pasó y esto tiene que haber justicia. No hay una desconexión entre el mundo que hace leyes y el mundo que está en tu película. De hecho, pues no aparece en la película, pero sí en la realidad, la mayoría de los representantes de esa región en el Congreso de la República son o paramilitares o amigos del paramilitarismo. Es decir, los paramilitares, los mismos que disparan contra la familia, se sientan en el Congreso a hacer leyes. Peor aún, las fincas del presidente están en la región que tú pintas. El presidente va todas las semanas, literalmente, a esa región, porque allí tiene sus intereses económicos, su patrimonio familiar. Petro dice, el presidente Uribe literalmente está cada semana en su finca, cada semana está con el pueblo, en consejos comunales de gobierno que son un ejemplo, no solamente para Colombia, sino para el mundo. ¿Dónde está la fuerza pública en ese baile y en esa fiesta que no le pone coto a la violencia de sus señores? ¿Por qué no está presente? Precisamente porque eso nos ocurrió. Cuando comienza a darse entonces esa presencia benéfica, recuperamos las carreteras, recuperamos la vida en esas comunidades, la vida tranquila y pacífica, no ha vuelto a haber una sola destrucción de esas aldeas. El Estado ofrece un gran servicio, el servicio de seguridad, y la vida sin seguridad es la vida de ese baile, una vida triste, solitaria, sórdida, bestial y breve, para citar a Hobbes. En la fiesta de la película sí hay fuerza pública, están allí los policías, la policía está cuidando el hospital, la policía despide a la camioneta y dice adiós compadre, que se lleva a los partícipes de la fiesta, los héroes de la película, la fuerza pública sí está allí. En ese momento se te olvida. Hay una caricatura. Ese desliz de José Obdulio es la clave del problema. Pero yo creo que hay una caricatura. Pero déjame tranquilo que yo te escuché. Esa es la clave del problema. Él dice es que no había estado. No, es que había estado encarnado en esa fuerza pública y quizás en el alcalde, etcétera, y estaba ligada al paramilitarismo. La gran discusión del paramilitarismo, que llega a otro desliz que es un poco una falacia, y voy a preguntarte lo siguiente: para sacar esa familia de ese rancho, el paramilitarismo, el que se iba a quedar con la casa, porque es una persona que ni siquiera tiene uniforme, un antioqueño y un cordobés, necesitan un ejército. Ahí donde está el desliz de José Obdulio, es que el paramilitarismo no es un ejército, a diferencia de la fuerza pública colombiana o incluso de las FARC. Pero tenía más capacidad de fuego que la guerrilla. No importa, porque es que la mafia se puede traer incluso misiles si quiere, porque tiene el poder de compra de eso, pero no necesitaban los ejércitos. El paramilitarismo no se define como un ejército. El paramilitarismo es una red mafiosa. La red es un jefe político que se viste de corbata en Bogotá, no de uniforme. La red son unos funcionarios públicos, incluidos uniformados. Ya entendí eso. ¿Cierto? Y la red es un grupo de narcotraficantes. Por fin entendí la tesis. El grupo, de que pero el déjame. paramilitarismo es una abstracción. No, yo estaba intentando entender el libro de que dicen de Valencia, pero que realmente es de Mauricio Rubio. Y decía, pero ¿por qué en el libro sobre el paramilitarismo y la parapolítica no aparece para nada la desmovilización? Ya entendí.
Usted no valora para nada la desmovilización, Bueno, entonces porque ahora dice que es una red ahora mafiosa. Seguimos, estás entendiendo un poco la idea, menos mal. Ellos tienen que controlar la población para poder exportar la cocaína y concentrar el poder político y económico. Pueden tener un ejército si otro narcotraficante quiere entrar a disputar el territorio. Si la guerrilla quiere entrar a disputar el territorio o si hubiera un gesto del Estado, que muy escasamente ocurrió, para disputarles el territorio en cabeza de un Estado social de derecho. Para eso necesitan los ejércitos. Los ejércitos los crean y los evaporan. Entonces, en una política de desmovilización, si la desmovilización consiste en darle empleo a miles de muchachos que de lo contrario estarían ofreciéndose para cualquier ejército privado, guerrillero o paramilitar, pues es positivo si se hace. Pero si lo que queremos es acabar el paramilitarismo, desparamilitarizar el país, lo que tienes es no que desmovilizar, sino que desmantelar la red. Y otra cosa que Y el desmantelamiento de la red se hace conociéndola, volviéndola pública. Otra El cosa tema de la verdad se convierte en esencial. Las redes que ligan mafia con secciones del Estado. Y otra cosa Mafia que acabo con de poder entender político. que me parece interesante para los futuros análisis y sobre todo para los futuros escritos de ambos es que la felicidad de los pueblecitos de Colombia sería sin policía. Y No, yo, en cambio, yo te diría, digo que la felicidad del pueblo es la llegada de la policía, que se recibe con guirnaldas, los batallones de montaña, los batallones de soldados de mi pueblo, que hacen que retorne la civilización. Y hacen que además esas leyes de las que habla Carlos, que le parecen tan bellas y tan inútiles, pero que son las que permiten